Presidente, gracias. Un saludo para usted y para todos los compañeros y por supuesto también para quienes nos acompañan hoy desde las barras, ciudadanía y medios de comunicación en general. Pedí la palabra para explicar la postura del Centro Democrático y lo que pasó, por supuesto, en el intento de llegar a un acuerdo sobre las circunscripciones para las víctimas y aclarar y desmitificar algunos de los temas. El Centro Democrático ha dado un gran paso proponiendo en la ponencia del doctor José Obdulio Gaviria 8 curules para las víctimas, que se garantice que esta participación sea para ellas y que la elección sea del Censo Nacional de Víctimas en todo el territorio nacional. Y quiero también dar las razones por las cuales no podemos acompañar bajo ninguna circunstancia las 16 circunscripciones como están planteadas. En primer lugar, porque ese proyecto ya se hundió, independientemente de las discusiones sobre quórum, etcétera. El hecho es que ese proyecto hoy no existe y que puede estar en manos de las Cortes, pero que hoy simplemente no es una realidad. Y que este proyecto de ley nada tiene que ver con la implementación del acuerdo como estaba en el acto legislativo 001, porque no viene por fast track, porque los tiempos del fast track ya se acabaron y porque, a diferencia, como decía el acto legislativo, no es de iniciativa del gobierno nacional, sino de iniciativa congresional. Por lo tanto, las reglas del juego para la discusión de este proyecto deben ser completamente diferentes a la de la imposición de los acuerdos como se ha pretendido denominar. Lo primero que tiene que quedar claro es que estas regiones sí tienen representación y que sí hay allí una representación territorial. En las elecciones pasadas, es decir, la que eligió este Congreso, este Senado y la Cámara de Representantes, participó el 48.97% de los colombianos, es decir, 17.872.000 colombianos en todo el país. En el territorio de las 16 circunscripciones especiales de paz, ojo esto, representó el 11.5% del total de la votación nacional. Es decir, que en estas zonas se aportó el 11% de la votación total para la Cámara de Representantes en ese periodo. Aproximadamente 1.656.000 votos que salieron de estas zonas donde se pretende configurar las 16 circunscripciones de paz. Es decir, senador Meissen, que sí hay una representación territorial de estas zonas en el Congreso actual de la República y que ese 1.600.000 votos equipara la votación total del departamento de Antioquia. Senador Pérez, 1.700.000 votos. Equipara la votación en una diferencia más o menos de 200.000 votos del partido de la U y del Partido Conservador, que se sacaron 1.800.000 votos. Es decir, que seguir alegando sobre la necesidad de la participación territorial de estas zonas, pues no corresponde con la realidad, porque hoy sí tienen una representación en el Congreso de la República. Nos oponemos porque, como están configuradas las 16 circunscripciones, continúa, senador, nada garantiza que éstas queden en manos de las víctimas. Ojo a esto, del universo de 8.700.000 víctimas que hay en el censo hoy, registradas en el Censo Nacional de Víctimas, en estas 16 circunscripciones solamente habitan el 36% del total de las víctimas. Dicen, no, es que corresponde a un criterio, y ayer lo decía el senador Gallo, es que, claro, es que era donde estaban las FARC, porque es donde están las víctimas. No es cierto. En Antioquia hay muchos municipios, pero hay 3, Argelia, Sonsón y Nariño, en los límites con Caldas. El 95%, si no es más, de la población total de habitantes de estos 3 municipios están en el Censo Nacional de Víctimas y no estarían representados en las 16 circunscripciones. Lo dijeron y no lo voy a repetir, los desplazados que están hoy en las grandes ciudades y que por supuesto tampoco podrían votar en estos territorios. Es decir, que el 67% de las víctimas no quedarían representadas. Entonces volvemos a lo mismo.
Si hay representación territorial y no se garantiza la participación de las víctimas, ¿para qué las 16 circunscripciones especiales de paz? Si no van a quedar en manos de las víctimas, ni están garantizando una representación que ya hoy existe en el Congreso de la República de estos territorios. Y hay unos problemas estructurales. De los 167 municipios que integran la circunscripción, 77 de ellos tienen déficit de cedulación. Es decir, la gente ni siquiera tiene con qué ir a votar en estas zonas. 360 municipios de todo el país tienen dificultad en acceso a los puestos de votación y 116 de estos, es decir, el 32% de estos municipios están en las circunscripciones especiales de paz. Y aquí vienen los datos por los cuales nosotros creemos que estas circunscripciones no quedarían en manos de las víctimas. De los 167 municipios que componen las 16 circunscripciones, 65 de ellos, es decir, el 39%, reportaron algún tipo violento. Ojo a esto, el 76% de los municipios que están en las circunscripciones especiales de paz tienen cultivos ilícitos. El senador Petro ayer hablaba de la presencia del hijo del Chapo Guzmán en Medellín y decía que esto pues no era nada distinto a los negocios de la droga. Eso ya lo sabíamos, ya había pasado anteriormente, y la comunión de los carteles mexicanos con los carteles de droga colombianos pues ya lamentablemente es tradicional. De manera que el miedo es justificado a que en estas zonas terminen eligiendo las circunscripciones pues personas que por supuesto nada tienen que ver con las víctimas, sino que representan unos intereses distintos de grupos armados al margen de la ley, las FARC, las disidencias o cualquier otro grupo, incluidos, ¿por qué no?, los carteles mexicanos. Y ayer lo dijeron, aquí hay unas correlaciones que son muy complicadas de entender si de verdad lo que se quiere es dar representación a las víctimas. 25 de las 26 zonas de concentración coinciden con las circunscripciones especiales de paz. Y un tema que a mí me parece delicado, pone la ley un requisito de 3 años para la configuración de organizaciones sociales para la inscripción de candidatos. Hace 3 años, las FARC en primicia ya tenían información de la posibilidad de la creación de las 16 circunscripciones y por lo tanto tenían ventaja en la inscripción y configuración de grupos sociales que pudiesen participar en estas elecciones. De manera que nosotros no podemos acompañar como está planteado, y hemos planteado otras opciones, porque por supuesto queremos que las víctimas tengan una representación en el Congreso, pero ¿por qué no, como lo dice la proposición del senador José Obdulio? Otras que hemos radicado, una que por ejemplo mi partido no acompaña, que esta es una proposición mía que la hice personalmente y la vengo haciendo desde el periodo pasado en la Cámara, y es 5 senadores y 5 representantes de la elección nacional para equiparar allá la concesión que se le hizo a las FARC. De manera que, reitero, el Centro Democrático no puede apoyar bajo ninguna circunstancia la creación de 16 circunscripciones especiales territoriales de paz que no garantizan la participación de las víctimas, que dejan dudas en su aplicación sobre quiénes realmente accederán a ellas, y estamos dispuestos a buscar y a dar pasos para llegar a acuerdos en el sentido de que de verdad se representen las víctimas totales de todo el país, incluidas las que están en el exterior y de las fuerzas militares también. De manera que, expresado esto así, queda explicado por qué no pudimos llegar a un acuerdo a pesar de la buena voluntad, y seguiremos insistiendo en las posturas que hemos defendido hasta ahora. Muchas gracias, señor presidente.